Hola chiquillos, ¿cómo están? Que esperando que estén bien. Yo por mi parte, súper resfriado. Pero bueno, este video trata de cálculo y matemática en general. Estamos viendo las integrales, ¿cierto? Este video no es ningún ejercicio, es más bien una curiosidad. Cuando uno era niño, nos enseñaron lo siguiente. Si teníamos una circunferencia, ¿cierto? Como aquella, nos decían que el área de esta circunferencia era igual a qué cosa, a pi por, voy a escribir el radio así, como un R mayúscula, pi por radio cuadrado, y que por otro lado el perímetro era 2pi por R. Y así lo jugamos toda la vida, toda la vida. La pregunta es, ¿por qué? Si bien hay métodos geométricos que demuestran esto, que quizá en el AutoCAD puede ser más posible, o sea, más conveniente hacerlo. En este caso, como estamos centrados en cálculo y particularmente estamos viendo eh, la aplicación de la integral definida, vamos a usar cálculo diferencial para explicar esto. Voy a partir con el área, que es la más sencilla. Entonces, vamos a tomar una circunferencia, esta misma, y vamos a trazar los ejes cartesianos, que quedaría más o menos así, ¿cierto? Pero antes de esto, hay que considerar la ecuación que tiene una circunferencia. En términos simples, una circunferencia se puede escribir de esta manera, como x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, donde r es el radio. Entonces, vamos a definir inmediatamente, bueno, esta circunferencia por lo demás es cuando está inscrita en el origen, o sea, acá. Podemos darnos cuenta que el radio es esta longitud, ¿cierto? Entonces yo podría decir tranquilamente que ese punto se llama R mayúscula, este también se llama R mayúscula, por este lado este será menos R, y este de acá también será menos R, dado que la imagen en el eje Y es negativo. Entonces para partir vamos a despejar de acá Y cuadrado. Perdón, Y solamente lo vamos a despejar. Entonces, reemplazando acá, o sea, haciendo los movimientos, esto quedará como que y es igual a la raíz de x cuadrado menos r cuadrado. Simplemente hemos despejado y. Entonces ahora nosotros sabemos que una de las funciones de la integral es el cálculo de áreas. Ahora, nótese que queremos calcular estos cuatro cuadrantes, ¿cierto? La sumatoria de estas cuatro áreas. Pero vamos a hacerlo más sencillo. Vamos a calcular solamente uno y el resultado lo multiplicamos por 4. Fácil y bonito. Entonces, la integral quedaría de esta forma. El área sería igual a qué cosa? A 4 veces, ¿cierto? La integral, ¿de dónde hasta dónde? Como vamos a integrar este cuadrante, este que está aquí solamente, el dominio en x comienza en 0 y termina en r. Entonces esos serían los límites de integración. Tenemos 0 por acá y r por este otro lado. Ok, ¿de qué función? Claramente esta es nuestra función, ¿cierto? Esta que está acá, que sería, de hecho la voy a copiar, ahí está, diferencial de x, dado que la variable es x, r es una constante, porque es el radio simplemente. Diferencial de x. Listo. ¿Qué vamos a seguir haciendo acá? Esta integral es media complicada así de resolverla, porque no hay un método per se, pero hay un método que nosotros no hemos visto que se llama la sustitución trigonométrica. Sirve para la forma cuando al integrando hay una raíz de algo al cuadrado más menos algo al cuadrado. En este caso es menos. Como la sustitución es trigonométrica, vamos a dibujar un triángulo rectángulo. ¿Ok? Dibujar ahí.
Ahí está, ¿cierto? Obviamente aquí hay un ángulo recto y acá habrá un ángulo, ¿cierto? Que vamos a definir con la letra griega teta. Da lo mismo. Puede ser alfa, beta, la que ustedes quieran. Entonces, de esta expresión que está acá, voy a adelantar un pasito. Esta misma expresión la vamos a escribir aquí en el cateto adyacente. O sea, este cateto que está acá. Entonces yo voy a escribir acá que esto es igual a raíz de x cuadrado menos r cuadrado. Si aplicáramos Pitágoras acá, lo vamos a dar cuenta de lo siguiente, de que este valor que está acá es el cateto opuesto. Si aplicamos raíz, vamos a darnos cuenta que este cateto tiene un valor x y que este valor es la hipotenusa. Ahí está. Quedaría así. Pueden después demostrarlo usando teorema de Pitágoras, ¿cierto? Porque la hipotenusa será al cuadrado, será esto al cuadrado más esto al cuadrado. Si operan van a llegar a lo mismo. ¿Ok? Entonces, bueno, de aquí vamos a despejar, porque esto es lo que queremos aquí evaluar, ¿por cierto? Queremos cambiar, como hacer como un cambio variable, de una sustitución, pero usando razones trigonométricas. Entonces, esto tenemos que encontrar un equivalente. Si se fijan, esto está en el cateto adyacente. La función trigonométrica que está asociada al cateto adyacente es el coseno. Entonces, yo voy a escribir aquí coseno, en este caso de teta, que es el ángulo que estamos usando, ¿cierto? Sería igual al cateto adyacente, que sabemos que es esto que está aquí, ¿cierto? Dejen poner la selección transparente, ahí sí, ahí está, ¿cierto? El cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso la hipotenusa es R. Y de aquí, como queremos encontrar esto que está acá, esto es lo que tenemos que encontrar integrando, ¿cierto? Y aquí está, solo falta despejar. De aquí, ¿qué conclusión vamos a llegar? Que raíz cuadrada de x cuadrado menos r cuadrado es simplemente, ¿qué cosa? Sería r coseno de teta. Aquí tenemos nuestra primera igualdad, digamos, para ir reemplazando acá, ¿cierto? Pero tenemos que encontrar el diferencial de x. Y acá yo tengo x, pero ¿cuánto vale x? X está en el cateto opuesto. Y la función trigonométrica que trabaja sobre el cateto opuesto es el seno. Entonces, vamos a escribir acá seno de teta, porque es el ángulo de referencia, es igual al cateto opuesto, que en este caso es x, sobre la hipotenusa, que es r. Y de acá vamos a despejar x. X será igual entonces a qué cosa? Será igual a r seno de teta. R seno de teta. Pero a mí me están pidiendo el diferencial de x, o sea, esto que está acá, que en el fondo es la derivada de esto. Entonces vamos a derivar a ambos lados. Digo, diferencial de x con respecto a de teta, ¿cierto? Esto aquí es igual. R es una constante, por tanto no la tocamos. No la tocamos ni en las integrales, tampoco la vamos a tocar en las derivadas. Y la derivada de seno es coseno de teta, ¿cierto? Y bueno, y este diferencial de teta que está dividiendo pasa a multiplicar. O sea, finalmente vamos a definir que el diferencial de x es igual a r coseno de teta diferencial de teta. Ok, vamos a acomodarlo bien. Entonces ahora ya tenemos todo lo necesario para sustituir esto que está acá. Acá quedaría, voy a copiarlo acá. Uy, me escucho como el forro. Ya. Entonces, aquí vamos a hacer una pequeña
sustitución, el integrando, ahora nosotros lo cambiamos por su equivalente, que en este caso es r coseno de teta, ¿cierto? Ahí está la equivalencia. Entonces esto lo dejamos ahí. Y esto queda multiplicado por el diferencial de x. ¿Y el diferencial de x cuánto vale? R coseno de teta. Diferencial de teta. Entonces esto yo lo voy a copiar acá. Listo. Ahí está. Y acá nos vamos a ir dando cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, esto lo voy a copiar aquí abajito. Voy a borrar esto. Y acá, r por r será r cuadrado, ¿cierto? Que multiplica coseno por coseno de teta, sería coseno, ¿cierto? Cuadrado de teta, diferencial de teta. ¿Ok? Esta r, recuerden que el radio es una constante. Entonces las constantes afuera, ¿cierto? Entonces quedaría como el área será igual a 4 veces el radio al cuadrado, ¿cierto? Por la integral. Déjenme moverlo un pelito más para abajo para que sea mejor. No me gusta que queden mal los dibujos. Ya, sería 4 veces radio cuadrado por la integral, ¿cierto? Desde 0 a r de coseno cuadrado de teta. Ahí sí. Ya va tomando forma esta cosa. Lo voy a continuar por aquí para no irme tan lejos. O sea, vamos a indicarlo aquí que vamos a pasar hacia acá. Ahí está, para que no se confunda nadie. Coseno cuadrado de teta no lo podemos integrar así tan fácil. Entonces tengo que buscar una otra expresión que sea equivalente. Y dentro de las identidades trigonométricas existe una precisamente para el coseno cuadrado. Y esa es, lo voy a escribir por acá. Voy a dejar esto por ahí un rato. Y eso se reemplazaría por qué cosa? Por 1 más coseno de 2 teta. Todo eso sobre 2. Evidentemente, diferencial de teta. Listo. Facilito. ¿Qué vamos a ir haciendo? Simplificar un poquito. Mitad de 2 es 1, mitad de 4 es 2. Entonces, ¿cómo va quedando esto? Este 4 lo eliminamos, ¿cierto? Porque ahora es 2. Porque estoy escribiendo con el rojo. Sería 2. Y acá, por este lado que queda, quedaría, acá está la integral de una suma, ¿cierto? Sabemos que las integrales de las sumas se pueden, digamos, separar en las sumas mismas. O sea, lo voy a hacer al tiro para ir ahorrando paso. Acá quedaría la integral de 1, ¿cierto? Pero la integral de 1 es básicamente la variable misma. O sea, quedaría de 1 de teta más la integral también de 0 hasta r positivo, ¿cierto? De coseno de 2 teta diferencial de teta. Muy bien. Acá ya vamos a empezar a resolver esto. Aquí quedaría que el área será igual a 2 veces el radio al cuadrado, ¿cierto? Y esto va a quedar multiplicando a qué cosa? A la resolución de esta integral. ¿Ok? Acá esto es teta simplemente. Dado que el diferencial cancela a la integral, son funciones opuestas. Entonces queda solamente teta. Y eso va a quedar sumando a qué cosa? A la integral que está acá. Si nosotros realizamos esta integral por sustitución simple, vamos a llegar a que esto es igual a 1 medio
Yo aquí me estoy saltando hartos pasos, pero 1/2 seno de 2 tetas. Hay videos anteriores donde se muestra el por qué es esto, digamos. No lo voy a explicar ahora por un tema de tiempo, si no voy a estar como 5 horas aquí. Y esto tenemos que evaluarlo en nuestros límites de integración, que eran 0 y R. Listo. Estamos casi listos, ¿cierto? Pero aquí hay un problema. Acá nosotros tenemos una expresión que estuvo en un comienzo expresada en términos de x, ¿cierto? Porque está la función, valga la redundancia, en función de x y diferencial de x. Pero ahora tenemos un diferencial de teta. Teníamos acá, ¿cierto? Si fijan, hay un diferencial de teta. Entonces, ya esto no me está sirviendo. Tengo que buscar el equivalente entre x y teta. ¿Ok? Entonces, ¿a dónde voy a ir a buscarla? Acá estamos. Fíjense. A partir de esta expresión, vamos a hacer un poquito de magia. Como decía Cristian Ángel. Lo voy a hacer por acá. Si seno de teta, ¿cierto? Y quedó horrible. Ahí sí. Si seno de teta es igual a x sobre r, ¿cierto? Si yo despejo teta de acá para encontrar el equivalente en x, voy a tener que llegar a qué conclusión, de que teta es igual al arco seno, o si ustedes quieren, seno a la menos 1, ¿cierto? De x sobre r. Simplemente hemos aplicado la función inversa al seno. Entonces, este dato que está acá reemplazaría al teta que está aquí. Y después podemos evaluar entre 0 y r. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda un poquito largo, pero vale la pena hacerlo. ¿Qué diría? 2 veces radio cuadrado, ¿cierto? Y esto va a multiplicar a qué cosa? A teta. Pero teta sabemos ya que es seno a la menos 1 de x sobre r. Entonces vamos a escribir acá seno a la menos 1 de qué argumento? De x menos r, pero aquí hay que evaluar el límite superior, ¿cierto? Entonces me quedaría r sobre r, muy bien, más, ¿qué cosa? 1/2, ¿cierto? De seno, ¿de qué argumento? Pero aquí dice 2 tetas. ¿Y cuánto vale 2 tetas? Vale eso, ¿cierto? O sea, perdón, aquí sería un 2 y ahora hay que multiplicarlo por teta. Y teta vale esto. Entonces acá quedaría 2 veces por el seno a la menos 1 de qué argumento, del mismo r sobre r. Ahí está. Ahí está. Cerramos este paréntesis por acá. Y ahora hay que restar lo mismo, pero evaluado en el límite inferior. Entonces voy a mover esto un pelito para acá para abajo y derechamente lo voy a copiar. Ahí está. Y donde haya una x, reemplazamos por un 0. En la función original era la x estaba aquí arriba, ¿cierto? Entonces eso lo cambiamos por un 0. Acá un medio y acá la misma historia, ¿cierto? Esto se hace 0. Ahí está. Listo, hemos evaluado en la antiderivada el límite superior, que es todo lo que está acá. Todo esto que está aquí es cuando evaluamos el límite superior, y todo lo que está acá es cuando evaluamos el límite inferior, que en este caso era 0. Parece un delta esa cosa. Ahí sí, 0. Y acá simple. Bueno, aquí hay que meterse un poquito con la calculadora. Vamos a la calculadora, a ver. Voy a calcular esto de que está aquí primero.
0 sobre r es 0. Entonces yo aplico shift seno de 0 y me da 0. O sea, esto que está aquí se hace 0. Vamos por acá. Aquí el seno a la menos 1 de 0 me daba 0. El seno de 0 es 0. Y un medio por 0 es 0. O sea, todo esto finalmente se hace 0. Como si no contasen nada las cosas. Aquí la cosa se pone más interesante. Aquí r sobre r es 1, ¿cierto? Claro. Acá también es 1. Muy bien. Vamos a ver qué sucede. El arcoseno de 1 es pi medios. Ahí está. O sea, todo esto que está acá se hace pi medios. Muy bien. Esto es pi medios, ¿cierto? Y aquí se va a dar una magia bien divertida. Porque fíjense acá. De hecho, voy a ir modificando acá. Porque el seno a la menos 1 de 1 justamente es pi medio, ¿cierto? Voy a hacerlo bien para que este paso tiene que quedar súper claro. Pi medio, ¿cierto? Voy a borrar esa cosa para que se vea mejor. ¿Y ahora qué vamos a hacer con esto? Fíjense acá que este 2 cancela el 2 de acá, ¿cierto? Entonces tengo el seno de pi. Vamos a ver cuánto vale el seno de pi. No el seno a la menos 1, sino el seno. Borramos todo. Seno de pi. Me dice que vale 0. Entonces, si todo esto vale 0, este un medio también vale 0. O sea, en definitiva todo se está cancelando. En definitiva. ¿Se fijan o no? Entonces, ¿qué sobrevivió después de esta masacre? El área sería igual a 2 veces el radio al cuadrado que multiplica a pi medios. Ahí está. Bueno, y aquí empieza la magia. S2 cancela a S. Pudiendo concluir de esta manera de que el área es igual, ponemos la constante primero, ¿cierto? Pi es una constante, pi radio cuadrado. Listo. Hemos llegado a al mismo valor, pero usando el criterio para resolver esto claramente del cálculo diferencial. Perdón, cálculo integral. Bueno, diferencial también, por supuesto. Hemos tenido que aplicar algunas derivadas por ahí. Listo, señores. Y señoritas, porque tendréis señoritas que ven esto. Llegamos a la misma conclusión, de que el área es igual a pi por el radio al cuadrado. O sea, nuestro primer paso, ¡chanán!, lo hemos conseguido. Pero ahora hay que demostrar el perímetro, perdón. Esta que está acá. Y aquí los vamos a alargar un poquito, pero va a valer la pena. Cuando vean los resultados van a decir, tenía razón este compadre. Voy a dejar mis apuntes por acá porque obviamente esto lo trabajé para no estar chamboneándola acá, porque si no, decir, este loco no va a sonar. Bueno, para calcular el área me voy a traer la misma circunferencia. Mira, esto mismo me lo voy a traer. Así, tal cual como está. Vamos a borrar lo que está de más. Listo, la misma circunferencia. Ahora, lo que vamos a utilizar para calcular este perímetro, recordando que el perímetro es toda esta longitud, digamos. Toda esta longitud que voy a repasar en verde. O sea, si yo parto de acá, me doy toda la vuelta, todo esto es el perímetro de la circunferencia. Entonces, para eso vamos a encontrar una expresión primero que se llama longitud de arco. Voy a escribirlo por acá. Longitud de arco.
¿Cómo se expresa esto? Súper simple. La longitud de arco es igual a ¿qué cosa? A la integral desde un límite de integración A hacia un B, por supuesto, ¿de qué cosa? Y aquí vamos a hacer harto trabajo. De la raíz, ¿ok? De 1 más, y acá escribo la derivada de y con respecto a x, ahí está, ¿cierto? Todo eso al cuadrado. Diferencial de x. Ahora, ¿qué es un arco finalmente? Un arco es una figura así, a ver cómo lo puedo hacer. Básicamente esto, miren. Porque hasta hay una circunferencia, ¿cierto? Eso, por ejemplo, es un arco. ¿Se fijan o no? Entonces vamos a hacer lo siguiente nosotros. Vamos a calcular la longitud de arco de esta parte que está acá. Que voy a señalar aquí con rojo. O sea, la parte positiva. Toda esa que está ahí. La vamos a calcular y el valor lo vamos a multiplicar por 2 para obtener el otro. Dado que el arco superior es simétrico con el arco inferior. Así que no hay ningún problema. ¿Ok? Ya pues, y acá se pone entretenido. De la misma expresión de la circunferencia despejamos y. Recuerden que y, al ser una raíz, puede tener un valor positivo y un negativo. Los valores positivos de y están acá. Y los valores negativos de y están acá. Pero nosotros lo estamos quedando solamente con la semicircunferencia de arriba. Por tanto, vamos a prestarle atención a los valores positivos de y. Y aquí ya estaba despejado de la demostración anterior, así que ya lo ahorramos un paso. Listo. Entonces, ¿yo qué voy a decir acá? Que voy a hacer por acá, que el perímetro, ¿cierto? Será igual a, ¿qué cosa? 2 veces, porque ya lo habíamos visto, ¿cierto? 2 veces la integral. Y ahora hay que definir los límites de integración. Fíjate que acá vamos a comenzar desde aquí, desde menos r hacia r positivo. O sea, esos van a ser nuestros límites de integración. Menos r hasta r positivo. ¿De qué función? Pero tengo que ir reemplazando acá, ¿cierto? Aquí me dice que es la raíz, vamos a hacerlo bien grande, de 1 más qué cosa, la derivada de y con respecto a x. Entonces voy a escribir un paréntesis acá. Y nuestra función y, ¿cuánto es? Esto, ¿cierto? Nuestra función, ¿dónde está? Nuestra función y es esto que está acá. Esto es igual a y. Entonces yo tengo que aplicar acá la derivada. Un de y con respecto a x de esto que está acá. Y acá viene un trabajo algebraico bien interesante. Vamos a encontrar primero la derivada de esto. Que fíjense que lo que está justamente está aquí, ¿cierto? Me dice derive y con respecto a x. Ya, vamos a hacer una modificación acá de y respecto a x será igual a qué cosa, a la cantidad subradical x cuadrado menos r cuadrado, pero elevado a la 1 medio, para no tener problemas, ¿cierto? Perfecto. Entonces, ahora esto hay que derivarlo. Que no sea la regla de la cadena, ¿cierto? ¿Se acuerdan, no? La regla de la cadena. Bendita cadena esa, hoy. Bueno, nos decía que el exponente pasa a multiplicar, ¿cierto? Y el exponente aquí es un medio. Ahí está. Un medio. ¿De qué cosa? De la misma expresión, o sea, de x cuadrado, ¿cierto? Menos r cuadrado. Y eso multiplicado por la derivada de lo que hay dentro. Eso es lo que nos decía la regla de la cadena, ¿cierto? Entonces,
Y recuerden que al exponente hay que restarle 1 y un medio menos 1 es menos un medio. Ahí está, hay que restarle 1. Y como aquí hay una función, hay que derivar esta función, lo que está adentro. R es una constante, y la derivada de una constante, chao, 0, ¿cierto? Y la derivada de x cuadrado, ¿cierto? Es 2x, ¿cierto? Ya que me pastelé, sí, me acabo de pastelear. Porque aquí va primero, vamos a hacer un pequeño cambio acá. La hipotenusa no puede ser negativa. Ahí sí. Vamos a modificarlo ahí. Entonces, vamos a cambiar de orden. Simplemente acá estos elementos. Sí, porque si uno de estos valores me da negativo, ya me estoy metiéndolo en el terreno de los números complejos. Y aquí estamos analizando solamente números reales. Y eso sería un parto. Si ustedes han tenido que estudiar números complejos, me imagino que sí. Entonces vamos a hacer un pequeño cambio acá. Ahí sí. En menos 2x cuadrado. Y acá vamos a modificar también. A todo esto estoy resfriadísimo, oye. Justo a mí nomás se me ocurre resfriarme en verano más encima. Ya, ahora sí, pido perdón. Deben ser los antibióticos. Bueno, y aquí va la derivada del argumento, ¿cierto? O sea, la derivada de esto que está acá, de esta base de la potencia. R es una constante, se hace 0, ¿cierto? Y la derivada de esto es menos 2x. ¿Ok? Perfecto. Y ahora seguimos operando. Este 2 que está aquí anula ese que está ahí, ¿cierto? Pero como era un negativo, arriba aquí nos queda. Vamos a ver qué quedó. Vamos a ver qué quedó acá. Aquí quedó uno que no lo voy a escribir, ¿cierto? El menos x, ¿cierto? El menos x por esta cosa que está acá, que sería r cuadrado, ¿cierto? Horrible me quedó ese 2. R cuadrado menos x cuadrado elevado a la menos un medio. Pero esto está medio feíto, ¿cierto? ¿Podríamos hacer algún arreglo? Por supuesto, siempre se puede. Si se fijan acá, podemos volver esto a su forma radical. Pero antes, recuerden ustedes que si yo tengo una función multiplicando arriba y el exponente es negativo, yo puedo bajarlo y dejarle el exponente positivo. Entonces, en cuento corto, aquí me quedaría raíz de qué cosa? De r cuadrado menos x cuadrado. Diferencial de x, porque recuerden que hay que encontrar la derivada, ¿cierto? Y este de x que está multiplicando, o sea, dividiendo, pasaría a dividir, a multiplicar este, la verdad. Ay, Dios mío. No, estoy bromeando. Ahí no. Vamos a comprar el lapicito del hombre de negro para que no hayan escuchado nunca eso. Entonces vamos a dejar bien acá esta expresión que está ahí. Ok, ya. ¿Qué me decía? Que eso hay que elevarlo al cuadrado. Porque hasta aquí, esto que está acá, el menos x sobre raíz cuadrada de qué cosa? De r cuadrado menos x cuadrado, ¿cierto? Eso hay que elevarlo al cuadrado diferencial de x, ¿cierto? Estamos siguiendo las reglas de esta expresión de longitud de arco. Que lo único extraño que estamos haciendo, estamos evaluando medio arco, o sea, media circunferencia, y después lo multiplicamos por 2. Ya. Vamos a copiar aquí abajo. ¿Qué pasaría si yo elevo esto al cuadrado?
vamos a ver. Arriba, ¿qué nos quedaría? X al cuadrado es X cuadrado, pero si el índice es eh, par, cambia de signo. O sea, quedaría solamente X. Recuerden que esa potencia afecta tanto al numerador como al denominador, ¿cierto? Bueno, y como se imaginarán, esa potencia de 2, digamos que anula, digamos, a la raíz. Entonces, abajo, ¿qué los va a quedar? Los va a quedar r cuadrado, ¿cierto? Menos x cuadrado. Listo. Ahí ya está integrando que tiene una raíz cuya cantidad subradical es una suma. ¿Qué hacemos acá ahora? Sumar, ¿cierto? Hay que sumar. Seguimos por acá. Voy a hacer esta suma por aquí para que no se pierda nadie. Vamos a separar acá, que es harina de otro costal. Si yo tomo aquí, vamos a resolver esta suma por acá. Y esto lo voy a borrar porque va a ser sustituido en algún momento. Ya, aquí que queda. Establecemos línea de fracción. Acá esto está siendo dividido por 1, ¿cierto? Entonces el factor común entre ellos, como son distintos, será el producto entre ellos. Y al multiplicarse por 1 es simplemente el mismo. Ahí está. Entonces, ay, no me viste. Oh my god. Y aquí empezamos. R cuadrado menos X cuadrado dividido de 1 es lo mismo. Multiplicado por 1 da igual. O sea, aquí escribimos R cuadrado menos X cuadrado. Como esto es una suma, le ponemos más, ¿cierto? Y ahora, R cuadrado menos X cuadrado dividido R cuadrado menos X cuadrado, eso da 1. Y multiplicado por el de arriba, ¿cuánto nos da? Así que, oye, sé que estoy súper resfriado. Aquí de nuevo me chamboné. Esto es X cuadrado. Sí, pues está elevado al cuadrado, ¿cierto? Entonces, de nuevo, R cuadrado menos X cuadrado dividido de esto mismo, como son iguales, de eso da 1. Y multiplicado por lo de arriba, que sería X cuadrado, queda X cuadrado. Ahí está. Entonces voy a borrar esto, que ya no lo necesito. Y acá vamos a operar términos semejantes. Tengo un X cuadrado en negativo y uno que es positivo. Entonces, en definitiva, todo esto es igual a ¿qué cosa? A R cuadrado, ¿cierto? Dividido de R cuadrado menos X cuadrado. Listo. No vayan a pensar que acá se puede cancelar. No, eso sería pero feísimo. Listo. Esta suma es igual a esto, ¿cierto? La suma que teníamos ahí es igual a aquello. Entonces me lo voy a llevar y lo voy a dejar por acá. Y ahí fíjense cómo se va reduciendo esto. Si hay que llegar a algún lado en algún momento. Ahí está. Listo. La raíz modifica a numerador tanto como denominador. Por tanto, acá me va a quedar que el perímetro es igual a 2 veces la integral desde menos r a r. ¿De qué cosa? Acá la raíz, como voy a escribirlo acá, ¿cierto? Cancelaría a la raíz que está arriba, quedaría r. Y abajo quedaría como raíz de qué cosa? R cuadrado menos X cuadrado. Diferencial de X. ¿Qué vamos a seguir haciendo acá? R es una constante. ¿Qué hacemos con las constantes? Afuera, ¿cierto? Entonces el perímetro, quedando feo eso. El perímetro será igual a qué cosa? 2 veces R
por la integral, ¿cierto? Desde menos r a r positivo de 1 sobre raíz de r cuadrado menos x cuadrado, diferencial de x. Y acá, fíjense ustedes, chiquillos, que vamos a llegar a la misma conclusión que teníamos antes, ¿cierto? Vamos a tener esto que está acá. Entonces vamos a usar el mismo triángulo. ¿Por qué? Porque en el denominador existe la raíz de dos componentes que están al cuadrado. Entonces voy a hacer el mismo triangulito. Vamos a hacer una nueva sustitución trigonométrica. Lo voy a dejar por acá al costado. ¿La recuerdan o no? Y esto que está aquí lo voy a mover para acá para que no nos perdamos. Entonces yo les voy a decir que de aquí saltamos para acá. Ahí sí. Entonces hay que buscar las equivalencias para esto. Ya las tenemos, ¿cierto? Porque raíz de x cuadrado menos r cuadrado es igual a esto que está acá, a r coseno de teta. Entonces acá nos quedaría que el perímetro es igual a 2 veces el radio por la integral, ¿cierto? ¿De qué cosa? Ahora deja buscar la otra integral. Ahora, en el denominador tenemos esto que está acá, ¿cierto? Que es r, lo que está acá, r coseno de teta. Entonces aquí queda r coseno de teta por 1, y esto multiplicado por el diferencial de x. Y esto ya lo teníamos, ¿cierto? Aquí está. Es r coseno de teta diferencial de teta. Y miren lo que está pasando acá. Nos vamos a dar cuenta que ese r coseno de teta elimina, cancela a ese r coseno de teta que está multiplicando. Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? Nos va a quedar lo siguiente: que el perímetro es igual a ¿qué cosa? A 2 veces el radio, ¿cierto? Aquí se me olvidaron los límites de integración. De menos r a r por la integral de los mismos límites, menos r hasta r. Y acá simplemente que sobrevivió de teta. ¿Se fijaron, no? Entonces, acá, como ya sabemos, la integral anula, digamos, al diferencial. O sea, esa cosa se elimina. ¿Y a qué conclusión vamos a llegar? Que el perímetro será igual a ¿qué cosa? A 2 veces el radio, ¿cierto? Que va a multiplicar a teta, que fue lo que sobrevivió de acá, a teta, ¿cierto? Pero evaluado entre menos r y r, para que se aplique el teorema fundamental del cálculo. Pero recuerden ustedes que teta tenemos que modificar los límites de integración. Y esa equivalencia ya la tenemos. ¿Dónde está? Si la habíamos hecho acá. ¿Dónde está esa famosa teta? ¿A dónde quedó? Ah, estaba arriba. Aquí está. Fíjense que esto ya lo habíamos hecho. Eso que está ahí. Lo habíamos hecho ya. Entonces, yo acá voy a modificar. Entonces, ¿cómo va a quedar todo esto al final del cuento? Para ya darle término a esta cosa. Vamos a acomodar un poquito por acá. Vamos a decir que el perímetro es igual a ¿qué cosa? A 2 veces el radio, y esto, y horrible ese R, ahí sí, 2 veces el radio de la función teta, pero teta es igual a esto, ¿cierto? A seno a la menos 1 de qué argumento,
de esta que está acá, ¿cierto? Pero la x hay que evaluarla en r. Entonces me quedaría r sobre r. ¿Ok? Después menos, porque hay que restar la función, digamos, en el límite superior. Todo esto que está acá es el límite superior cuando x vale r. Y ahora hay que restarle, digamos, perdón, ahí sí. Hay que restarle ahora la misma función, pero evaluada en el límite inferior. Entonces esto sería igual a qué cosa. Oh, Dios mío. My God. Sería igual a seno a la menos 1 de qué argumento. Ahora es menos r, ¿cierto? Sobre r. Y cerramos acá. Ya pues. Ya está, se me quedó chica la hoja. Vamos a arreglar el tío de eso. Ahí está. Recuerden que esta es la parte de la función donde valía menos r, el límite de integración. Ya. Perímetro igual a 2 veces el radio, que multiplica a qué cosa. Esto es 1, ¿cierto? Y ya sabemos que esto vale pi medios. Pi medios menos, y acá es menos 1, entonces cambia un poquito la cosa. Entonces vamos a escribir acá arcoseno de menos 1 y me da, bueno, menos pi medio. A ver, espérate. 2 veces radio, ¿cierto? Sí, aquí me estoy equivocando. Chiquillo. Ya sé dónde está el error. Me van a perdonar, pero vamos a corregir el tiro. Ya, lo bueno es que lo dimos cuenta. ¿Qué hora es? Las 2:20. Ya, vamos a escribirlo mejor. Vamos a decir que el perímetro será... Primero nuestra antiderivada era esta, ¿cierto? Entonces, vamos a llegar a la siguiente conclusión. De que el perímetro será igual a 2 veces el radio, ¿cierto? 2 veces el radio, que es lo mismo que está acá, por teta, y teta era seno, ¿cierto? A la menos 1 de qué cosa, de x sobre r, y esto evaluado entre menos r y r. ¿Ok? Ahora sí que sí. Entonces, todo esto, ¿en qué va a derivar? Voy a escribirlo por acá. Que el perímetro es igual a... Tengo que hablar toda esta función en R positiva, y después restarle el valor del límite inferior. Ahí es donde estuvo mi parcialidad. Pero bueno, podemos mejorar. Aquí quedaría 2 veces R, ¿cierto? Que multiplica al seno a la menos 1 de qué cosa. Aquí me queda R sobre R, ¿cierto? Hemos evaluado. Y eso es menos la misma expresión, pero con el valor del límite inferior, que sería 2R por seno a la menos 1, ¿cierto? De menos R sobre R. Listo, ahí ya tenemos el resultado. Entonces aquí vamos a ir reemplazando. Sabemos que el arcoseno de 1 es pi medio, ¿cierto? Y ahí por contraparte esto será menos pi medio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda igual a qué cosa. Tenemos por acá
2 veces el radio, ¿cierto? Dividido, o sea, multiplicado por pi medio, ¿cierto? Menos 2 veces el radio, ¿cierto? Multiplicado por menos pi medio. Entonces, ¿qué va a pasar acá? S2 se anula con S, S2 con S, que está ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué sobrevivió de todo esto? ¿Qué ha sobrevivido de todo esto? Aquí arriba, y por lo demás, este menos multiplica este paréntesis que está acá. Entonces, del primer paréntesis, ¿qué me quedó? Me quedó pi, o sea, el radio por pi, ¿cierto? Y este menos por menos da más. Esto es pi simplemente. Más pi. Ahí está. Bueno, y acá pi más pi es 2pi, ¿cierto? Multiplicado por r. O sea, hemos llegado a la conclusión, aquí viene al final, que el perímetro es igual a 2 veces pi por el radio. Efectivamente, 2pi por el radio. O sea, estamos listos. Hay formas geométricas de demostrar esto, pero la gracia era hacerlo con cálculo diferencial e integral. Se usan hartas técnicas. Hoy día en este video es primera vez que toco lo que es la sustitución trigonométrica. Es bien interesante. Pero bueno, por si la profe toca el tema, ya saben aplicar sustitución trigonométrica. Ya chiquillos, ¿qué horas son? Hoy las 2:30. Tengo la garganta malísima, súper congestionado. Me duele un poquito la cabeza. Y nada, tomando harta agüita, ¿no? Agüita por lo pronto. Al final del semestre ya voy a estar mejorado ya. Ahí me podré desquitar. Espero que ustedes también lo estén pasando bien. Y mañana, bueno, ya hoy día es jueves 17. Los vemos en la clase. Chao chiquillos. Y si se van a acostar, cierren la ventana. No sean tan idiotas como yo, que se me quedó abierta. Y mírenme cómo estoy. Y en verano me encima. Asqueroso. Ya, chaito.